Juan 14:23. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. No es la primera vez que abordamos el tema de la obediencia. Esta es una extensión de un mensaje que en este lugar el Señor nos permitió predicar acerca de la obediencia. Obediencia es un sustantivo. Obedecer es el verbo correspondiente. Por ejemplo, Romanos 1:5 lee: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. En el original griego, este sustantivo obediencia aparece bajo la palabra hupakoe. Hupakoe. Otro ejemplo es Romanos 16:26. Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Romanos 1:5, obediencia. Romanos 16:26, que obedezcan, y corresponde a la misma palabra, al mismo vocablo, hupakoe. Hupo significa bajo y akouo significa oír. Otro sustantivo que se utiliza en el Nuevo Testamento para obediencia es hopotagi, que también se traduce como sujeción. Hupo, bajo, y tazo con doble S significa ordenar. Ejemplo, 2 Corintios 9:13. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Obediencia, sinónimo de sujeción. Alabados al Señor. El primer punto que vamos a abordar es este. Dios obra en nuestra vida y en el lugar donde estamos. Dios siempre es el que toma la iniciativa para acercarse a nosotros y nos revela lo que está haciendo o lo que va a hacer en nuestro entorno, en nuestra vida y a través de nosotros en otras tantas vidas. Y es por experiencia, no por conocimiento escolástico o académico, que llegamos a conocer a Dios en la medida en que empezamos a obedecerle. Dios a quien tú adoras, el Dios a quien tú cantas, el Dios a quien le encargas tu vida y la vida de tus familiares, el Dios que sustenta tu vida, el Dios que te guarda de toda especie de mal, el Dios que te ha dado un trabajo, que te ha dado una vocación, un oficio. Ese Dios, el único y verdadero Dios, demanda, exige nuestra obediencia. Vamos al Salmo 68:18. Yo creo que usted lo conoce, pero vamos a leerlo. Salmo 68:18. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Ja o Ya, Dios. Esta cita el apóstol Pablo la toma en el capítulo 4 del libro de Efesios, epístola a los Efesios. Capítulo 4, versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dio dones a los hombres. El Señor Jesús, el que murió, el que resucitó, el que está sentado a la diestra del poder de Dios, el que nunca dejó de ser Dios, a Él le plació tomar la decisión de encargarle al hombre que Él llama, a la mujer que Él llama, la comisión de predicar su evangelio.
no fue dada la comisión, no fue dada la palabra, no fue dado el oficio a los ángeles que miran en el asunto de la salvación, de la redención del ser humano, sino que el encargo fue dado al hombre. Y en la tierra no hay otro instrumento, no hay otro organismo que pueda llevar a cabo esta comisión del Señor Jesucristo, la de predicar y anunciar el evangelio. Fue a los hombres. Pero en medio de los que hemos sido llamados a la obra ministerial hay rebeldes, como lo anuncia la palabra, porque Dios no hace acepción de personas. Por eso, entre otras cosas, no juzgue como santo o santa a alguien que tiene dones. Tiene que juzgarlo santo o santa por sus acciones, por el testimonio de Cristo en su vida, por lo que diga, no, por lo que haga, sí. Porque hay muchos artistas hollywoodenses en Barranquilla y sus alrededores. Engañosos, manipuladores, mentirosos de pacotilla, que timan, que hurtan, que roban, que hacen daño y que llevan al pueblo a algo malo y luego a algo peor. Son desobedientes aunque tienen dones de parte del Señor. Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, versículo 24, la primera parte del versículo 24 dice: el que no me ama, no guarda mis palabras. ¿Qué significa eso entonces para nosotros? La obediencia es la expresión externa de nuestro amor a Dios. El que ama, obedece, así de fácil. El que ama a sus padres les obedece, aunque no entienda por qué le mandan a hacer algo que no quiere hacer. A mí me mandaban: vaya y compre carbón, vaya y compre tal cosa, vaya donde los Forbes, vaya allá, compre esto, tráigalo uno y tráigalo otro. Y a veces, generalmente en ese momento, o estaba estudiando o estaba viendo algún programa de televisión o estaba jugando fútbol. No quería, pero por encima de no querer, obedecía. Hacía caso, era obediente. Así que, papi y mami, no te engañes. Si tu hijo te desobedece, no hace caso y te dice que te ama, no le creas, porque es un mentiroso, es una mentirosa. El que ama obedece primero que todo, no cuestiona la orden del padre o de la madre, y nosotros como cristianos no podemos cuestionar las decisiones, el accionar, el mover del Espíritu Santo. A Él la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Porque habrás de tomar decisiones desagradables, pero que conviene a la casa del Señor. Porque tendrás que enfrentarte a situaciones en las cuales tendrás que decir: voy al norte o voy al sur. Y aun cuando te duela, si viene de Dios, tiene el sello de la perfección. Por eso digo, la obediencia es la expresión externa de nuestro amor a Dios. Tú no sabes cómo ando yo en fe, yo tampoco sé cómo andas tú en fe. Es decir, yo no puedo ver tu fe, tú no ves mi fe. Sin embargo, hay algo que es lo que yo hago en lo cual tú puedes ver mi fe. No es palabras, es acción. No es hablar y hablar, es obedecer y obedecer. Falta de obediencia, ¿qué significa? Falta de amor. El que desobedece no ama. El que no obedece al Padre Eterno, al Hijo y al Espíritu Santo, no ama a Dios. Falta de obediencia significa falta de amor. Dios es amor. Su voluntad en nosotros siempre es lo mejor. Dios es omnisciente. Su guía siempre es lo correcto en nuestra vida. Dios es omnipotente. Él nos capacita cuando nos habla y nos ordena llevar a cabo una labor. No te va a dejar huérfano, no te va a dejar sin entrenamiento, te va a capacitar, te va a sustentar. Pero a usted y a mí nos toca hacer caso, ser obedientes por encima de todo. Y en estos tiempos postreros oigo a muchos hablar: el Señor me mostró, el Señor me habló. Pero yo veo que primero no asiste a ninguna iglesia, segundo no se sujeta a su pastor. Y dicen, aplicando mal la palabra, ¿qué me es válido?
obedecer a Dios o al hombre. Y aplican muy mal el versículo y el contexto en el cual aparece el versículo. Y hacen de su capa un sayo. Hacen lo que les viene en gana. Y son desobedientes, pero son hijos de Dios. No son hijos de Dios. Mateo 12:50 dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Es por la obediencia que demostramos nuestra relación de amor con Dios. Santiago 2:20 dice: la fe sin obras está muerta. Si no hacemos, la fe nuestra está muerta. Si no actuamos de conformidad con la palabra, con el mandamiento divino, la fe nuestra no existe, está muerta en sí misma. Primero de Juan 2, versículos del 3 al 6. ¿Qué dice la Biblia allí? En primero de Juan 2, 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Alabamos al Señor. Ahora vamos a avanzar rápidamente. Mateo 7:21. Búsquenlo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre un don, y en tu nombre le echamos fuera demonios una señal, y en tu nombre hicimos muchos milagros otro don. El 23 dice: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo llegamos a ser conocidos por Dios? Cuando empezamos a obedecer en las cosas que el Señor nos manda a obedecer. Obediencia por encima de todo. Obediencia por encima de todo. Segundo punto, vamos a Deuteronomio. Capítulo 28 de Deuteronomio. Ya lo llaman Deuteronomio o libro de la segunda ley. No es que hubo una segunda ley, sino que cuando entraron a la tierra prometida, el Señor ordenó que se escribiera este libro de Deuteronomio, un recordatorio de lo anterior, de lo pasado, para que este pueblo que entró en tierra de provisión no olvidara. Eso es Deuteronomio. Deuteronomio 28. Les voy a leer unos versículos escogidos. El 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Obediencia. Versículo 8. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da, cuando hay obediencia. Ahora vamos al versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Obediencia es sinónimo de bendición, desobediencia es sinónimo de maldición. Versículo 20 dice: y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. ¿Cuáles son los resultados de nuestra obediencia? Voy a leer Jeremías 7:23. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Es decir, el resultado de la obediencia en Jeremías 7:23 es ser el pueblo de Jehová. Y cuando uno es obediente, como iglesia, como familia, como cristiano individual, como templo del Espíritu Santo, ni corto ni perezoso, el Señor hace de nosotros su pueblo, y hay del que se levante contra nosotros. Le será como dar cosas contra el aguijón.
Lucas capítulo 6. Esto es largo, pero voy a dar la referencia. Lucas 6, del 46 al 49. Lucas 6, del 46 al 49. Cuando lo lea en su casa, en su mansión, el resultado de la obediencia aquí es ser guardados en la tormenta. Hermano, ¿cuántas tormentas hay en ti? Hemos jugado mar adentro, dejamos la orilla pusilánime, nerviosa, torpe, y fuimos y bogamos mar adentro. Y mar adentro, allí se forman tormentas de gran envergadura. Sopla un viento que no existe, que no hay, que no contemplamos en la orilla, sino allá adentro, mar adentro. Allá se da la tormenta, sopla un viento que levanta un viento que lame la superficie del agua y levanta una tormenta. Así que mar y viento y mar se levantan contra uno cuando uno boga mar adentro. Pero es mar adentro en donde uno puede tirar la atarraya y sacar grandes peces y múltiples peces, no en la orilla. Alabado sea el Señor. Y cuando uno está en obediencia al Señor, el Señor lo manda a hacer algo, hay del que se meta contra nosotros. Hay del que intente tocarnos, porque Jehová le enfrentará, Jehová le tomará por las guedejas y hará en él o en ella o en ellos una obra de la cual escucharemos. Jehová peleó y peleó y peleó y nos dio la victoria. Alabados al Señor. Juan 7, del 16 al 17. Juan capítulo 7, del 16 al 17. Al leer esta cita, el resultado de nuestra obediencia, según Juan 7, 16, es conocer la verdad espiritual. El Señor, por su Espíritu Santo, por tu obediencia, empieza a revelarse a tu vida en sueños, en palabra audible, en palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu, palabra profética, éxtasis, visitación de ángeles, voces en el corazón, voces en el oído, etcétera, etcétera. Ahí en el etcétera meta otra cantidad de operaciones del Espíritu Santo. Salmo 119, 9. ¿Qué dice? ¿Con qué limpiará el joven su camino? La respuesta es Salmo 119, verso 11, que dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cuál es el resultado? El resultado de la promesa del Salmo 119, de la obediencia nuestra en lo que el Salmo 119 habla. ¿Cuál es el resultado? El no pecar contra el Señor, en vivir en santidad, en ir escalando peldaños en nuestro crecimiento espiritual. No que lo hayamos alcanzado, sino que procuramos asir aquello que el Señor ha puesto delante de nosotros. ¡A su nombre! ¡Gloria! Vamos a leer Mateo 7, Mateo 21, 28. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerme. No importa el nombre, no importa la rancia prosapia de la cual procedamos, no importa el abolengo, no importa la honra humana, no importa nada de eso. Importa que nuestro corazón esté arrepentido y sea obediente al que nos tomó por hijos. Alabados al Señor. Vamos a Jonás 1:1. Jonás. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive,
aquella gran ciudad y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora qué nos has venido, por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros tu sangre inocente. Porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Eso que le ocurrió a Jonás, desobediente, y quiso huir de la presencia del Señor. Parecido a aquel que dice: no más iglesia, me quedo en mi casa, veo televisión, me junto con mis amigos y voy a ver los partidos del Junior. No quiero nada con la iglesia. El lío es: el Señor quiere algo contigo y te va a buscar y te va a levantar cual Jonás barranquillero, una tormenta terrible en tu casa. Quizá toque tu salud y se te vaya. Quizá hombres que tú nunca has conocido se te levanten con ganas de arrancarte la vida. Quizá tu cuerpo se llene de llagas purulentas. No te metas con el Señor, hombre desobediente, mujer desobediente. No seas cual Jonás. ¿Qué quería Dios? Que Jonás pregonara contra Nínive. Versículo 2. ¿Cuál fue la respuesta de este dormilón? Huyó en plena desobediencia. Versículo 3. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Le levantó una tormenta. Eso va del versículo 4 hasta el 17. Le levantó una gran tormenta. Le llamó la atención. Si no es por las buenas, por las malas. Cuando yo leo Jonás, capítulo 2, versículo 9, hasta Jonás 3:10, allá aparece una respuesta. ¿Cuál fue la respuesta de Jonás ahora? Obedeció el mandato. Versículo, la cita es 3:3 de Jonás. Obedeció. Esta vez les dio una segunda oportunidad. Usted no abuse de segundas oportunidades, porque la segunda oportunidad que el Señor le dio a Jonás no necesariamente es para ti o para mí. Yo sé personalmente que yo no tengo ninguna segunda oportunidad. Una sola y la he tomado y no la voy a dejar. Cuando Jonás obedeció, ¿qué hizo Dios? Trajo arrepentimiento en el corazón de los ninivitas. Capítulo 3, del 4 al 10. Señor, reprenda a los Jonás de esta iglesia. No quiero Jonás aquí. Punto 3. El costo de la desobediencia.
Hermano, no tome la desobediencia a la ligera. No tome la desobediencia light. Ante Dios la desobediencia es gravísima, no ligera. Jonás, por la desobediencia, casi murió. Tuvo la experiencia fea de estar en el vientre de un pez. Ese pez, yo creo que el Señor lo creó de manera instantánea y lo preparó. Tuvo que haber sido un pez bien inmenso. Quién sabe de qué característica, pero se lo tragó y lo tuvo vivo en su vientre. ¿Sabes qué hizo Moisés por la desobediencia? Mató al egipcio porque quería ser justiciero de sus hermanos hebreos. ¿Y qué le costó pasar 40 años en el desierto? 40 años en el desierto. David pecó contra Betsabé, la esposa de Urías Eteo, y su pecadillo le costó la vida de su hijo, porque ayunó 7 días por el hijo de la inmundicia y el Señor no la escuchó. Pero también le tocó pagar con creces su pecado, porque la espada se levantó contra él. Absalón, uno de sus hijos, le fue desobediente. Sonsacaba a una de las entradas de Jerusalén al pueblo. No, mi papá está ocupado, yo te atiendo. Y le levantó un ejército terrible. Y hubo uno llamado Aitofel, un consejero de poder, que se unió a Absalón. Es decir, el Señor permitió que la situación fuera crítica para David, el hombre cuyo corazón era conforme al corazón de Dios. Por su pecado, el Señor no hace excepción de nadie. Por su pecado, el Señor le levantó una tormenta. La espada no se apartó. ¿Sabe qué hizo Absalón, entre otras cosas? Tuvo sexo con las concubinas de su padre, el rey David. Y el pueblo sabía lo que estaba haciendo. Era una forma de decir, aquí estoy yo y hago presencia. Pero David no dejó de amarlo. Y el capitán del ejército de David, cuando enfrentaron el ejército dirigido por Absalón, y este huyó, quedó enredado, cabello largo, una especie de hippie antiguo, quedó enredado en las gadejas, en las trenzas, en un tipo de árbol, y quedó con las piernas moviéndolas para bajar, y allí lo encontró el capitán del ejército de David, y David había dicho que lo dejara quieto. Este no lo hizo, sino que la espada atravesó su pecho y lo mató. Así es que el dolor de David por su pecado y por su desobediencia no quedó allí. Siguió. El ministerio de Pablo tuvo inicialmente obstáculos, porque terco, el apóstol Pablo quería predicar y predicar, y eso trajo problemas, porque el pueblo que veía a que antes, hasta no hace mucho, perseguía a la iglesia, estaba predicando, no le creyeron y trajo confusión. Tocó hablar con él y mandarlo a Jerusalén un ratito y luego a Tarso. Allá pasó un buen tiempo creciendo en la gracia y dejando que la mar se calmara. No tomes la desobediencia a la ligera. Hermano, que desobediencia, siendo miembro de la iglesia, tienes ocasión para venir al culto y no te va la gana de venir al culto, que es la verdad, sino que te quedas en la casa con una excusa, haciendo quién sabe qué barbaridad, como excusa para no venir al culto. Y dice, la iglesia de Wilfrido y de Josefina, no mía. Y después quiere que oremos por ti como miembro de la iglesia. Y no hay concordancia entre tu actuar y tu decidir. No lo hay. No estás comprometido con la iglesia del Señor y no estás comprometido con el Señor de la iglesia. Y el Señor no tiene compromiso con ninguno que no tenga compromisos con Él. Sépalo. No tomes la desobediencia a la ligera. No lo hagas. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, desobedecieron. Había una orden. No podían tocar el arca. No podían hacer nada de eso. ¿Sabes lo que hicieron este par de desobedientes? Ofrecieron fuego extraño a Jehová y Jehová los mató. Levíticos capítulo 10. Moisés, en pleno desierto, no dio la gloria a Dios ante Israel, porque en esta ocasión el Señor no lo mandó a golpear con la vara que tenía, la roca, lo mandó a que le hablara. Háblale a la roca, háblale y agua va a brotar. Pero se llenó de ira y le dio un par de varitazos terribles a la roca,
Y sí se produjo el milagro. Brotó agua que satisfizo la sed del pueblo. Pero por su desobediencia, el Señor le prohibió entrar a la tierra prometida. La vio desde lejos. Alguien diría, pero ese pueblo era terco. Y por una sola cosita, el líder Moisés no entró. Sí, por una cosita, que no es ninguna cosita, es una cosota. Se llama desobediencia. No entró en la tierra prometida. Recuerde 7 por 3, que da 21. 7:21 del primer libro del Nuevo Testamento, Mateo. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y hay de mí como lo de la palabra, porque yo seré entonces desobediente y no voy a ser desobediente. Punto número 4. Vamos todos al libro de Éxodo 7:1. Éxodo 7. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios, letra minúscula D, para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no nos oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de 83 cuando hablaron a Faraón. ¡A su nombre! ¿Qué orden recibió Moisés? Que le dijera que fuera a Egipto y hablara con Faraón. Eso se conocían desde jovencitos. Que le dijera a Faraón, deja que mi pueblo salga libre de Egipto. Esa era la orden. ¿Qué iba a hacer Dios? Iba a endurecer el corazón de Faraón y hacer muchas señales en Egipto. ¿Cuál sería el resultado de la obediencia de Moisés? Dios libertaría a Israel como en efecto lo hizo. ¿Qué orden recibieron Moisés y Aarón? Golpear el polvo de la tierra con su vara. Así lo hicieron como Jehová se los dijo. ¿Qué hicieron los dos? Obedecieron. ¿Quién convirtió a la larga el polvo en piojos? No fue Moisés, no fue Aarón, no fue la vara de ninguno de los dos. Fue Dios el que hizo la obra. Porque a través de nosotros Él actúa. Ni tú ni yo hacemos la obra la hace Él. Por el dedo de Jehová echamos fuera los demonios. Por la unción del Santo de Israel hay sanidades, hay milagros, hay portentos, hay prodigios, hay maravillas. Sí, pero tenemos que ser obedientes. Póngase de pie.